Por años el vino rosado ha sido visto con recelo, pero por suerte esto está cambiando. Se creía que los vinos rosados se elaboraban con lo que sobraba, digamos, del vino blanco y del vino tinto. Bueno, no es así. Lo que se hace es un proceso de elaboración igual que tiene el vino blanco, igual que tiene el vino tinto, y es absolutamente controlado y bueno, que son muy bien realizados los rosados. Hoy les vamos a contar cómo se hacen los vinos rosados. Como les dijimos, vamos a hablar de la elaboración de los vinos rosados. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que ese mito de que se hace con el poquito de vino blanco y de vino tinto, bueno, lo vamos a sacar de nuestra mente. Acá les trajimos uvas blancas y uvas tintas. ¿Por qué? Porque queremos que se acuerden que la pulpa de tanto las blancas como las tintas es blanca. Entonces, en realidad, si nosotros le sacamos la cáscara... tengo que mostrarlo acá. Acá ven, ahí se ve, ven que es la uvatita. Le saqué cómo quedó, blanquita, lo ven ahí con el fondo blanco. Y la blanca, hago lo mismo. Bueno, nadie se va a esperar que sea de otro color, ya se nota, pero ven, exactamente iguales. Entonces, ¿qué le va a dar el color a los vinos? El ollejo, la piel, ¿sí? Eso es lo que le va a dar el color, tanto a los tintos como a los rosados. Y en algunos casos a los blancos también, porque los vinos naranja, por ejemplo, es porque se deja macerar con la pulpa de la uva blanca con el ollejo, y eso es lo que da ese colorcito. Pero bueno, hoy es rosados, así que les vamos a contar que hay dos procesos principales de elaboración que se llaman prensado y sangrado. Tanto para el prensado como el sangrado, el primer paso es el mismo. La uva se selecciona, se estruja y se despalilla. Ya después vamos a cambiar un poquito en lo que es la segunda etapa del proceso, en el cual se cambia lo que es el prensado y el sangrado. Entonces, para el prensado, las uvas se van a prensar suave pero rápidamente. Nos va a dar vinos de tonos más claros. En el proceso de sangrado, lo primero que se hace es un encubado, que se llama. Entonces ahí van el mosto con la pulpa, el ollejo, y se deja en contacto. Esa maceración, digamos, es lo que nos va a dar el color más intenso. Eso va a llevar unas 6, 24 horas. Entonces es lo que le va a dar el color a los vinos rosados. Vieron que acá tenemos dos vinos servidos, dos rosados, y son de intensidad de color bien diferente. Después el vino obtenido va a ser por sangrado, justamente, que lo que se hace es dejar que la acción de la gravedad actúe. Entonces va a separarse naturalmente lo que es el mosto de los restos de uva que no sirven para la elaboración del vino. Eso se llama el sangrado propiamente dicho, y ya les digo, se hace por gravedad. Después, el final del proceso es el mismo para los dos. ¿Se acuerdan que el principio era igual? Bueno, el final también va a ser igual. El último proceso entonces va a ser igual para los dos y va a llevar la parte de desfangado, filtrado, la clarificación, el embotellado. Digo, todo eso va a ser exactamente lo mismo para los dos. Así que nos quedó claro, primer y tercer parte van a ser igual. Lo que va a variar es la parte del medio, los dos procesos de prensado y de sangrado. Bien, entonces mayoritariamente se va a hacer con uvas tintas. Van a tener diferentes intensidades de color que van a ir desde rosados muy claritos a rosados muy intensos, hasta más intenso que el que tenemos hoy acá. No sé, a ver si se ve bien el color ahí, acá de los dos. Ahí los tienen, espero que se vea bien. Entonces van a ir, ya les digo, de rosas que son casi asalmonados a rosados muy intensos que van casi al rojo. Esta intensidad de color no habla de la calidad, es lo que les decía, son vinos rosados de calidad, todos hechos por un proceso y por el otro, así que la intensidad de color no va a hablarnos de la calidad.
Después hay que tener en cuenta que son vinos muy gastronómicos. Son vinos que los vamos a usar en casi todas las comidas. Van bien, obviamente, la uva con la que se hizo, que habitualmente los vinos rosados de calidad son con un tipo de uva sola. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si va a ser un rosado de Tempranillo, un rosado de Tanat, un rosado de Garnacha, bueno, de la variedad que sea, eso va a variar un poco, va a jugar con lo que es los maridajes, la combinación que podemos hacer con las comidas. Pero hay que considerar que los rosados son vinos frescos, son vinos para tomar en verano, pero también son vinos para tomar en invierno, son vinos que maridan con arroces, con mariscos, pero también con algunas carnes, con las aves van bien, muy bien con todas, pero con alguna carne roja también. Hay que jugar un poquito con los rosados y arriesgarse que están buenas las combinaciones. Así que, ¿qué más me queda? Bueno, la temperatura. ¿Qué temperatura la tomamos? A unos 8, 10 grados, tiene que estar fresco. Son vinos para consumir en general jóvenes, pero hay rosados de guarda que permiten una vida un poquito más larga, así que bueno, ya les digo, a disfrutar con los rosados. ¿Qué hago? ¿Brindo sola en el final? Aprende, comparte momentos y disfruta. Y brindo para acá. Chin, chin. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier pregunta, todo lo que quieran, compartan, den like, pongan me gusta, síganos, hagan comentarios, todo lo que quieran por todas las redes. Estamos en YouTube, pero también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Suscríbanse y campanita para que les avise cuando sale un nuevo video. ¡Qué calor! Yo sabía que te ibas a venir a comer las uvas. El prensado. Perdón, ahí tenía que cortar.